Shalom Talmidim, Bruhim Haim et Hashiur Gimel Dikduk Ibrit. Bienvenidos alumnos a nuestra clase número 3 de gramática hebreo. Vamos a continuar con lo que hemos estado aprendiendo. Hemos aprendido ya un poco de preposiciones y el día de hoy vamos a aprender acerca de los tiempos de los verbos, porque es importante que conozcamos eso porque en las escrituras es completamente distinto lo que es regular a todos los idiomas regulares. Hoy día vamos a aprender bastantes cosas que nos van a poder ayudar a poder de verdad entender cuando vayamos ya a practicar nuestra lectura de las escrituras de la Tanaj. Porque acuérdense, amados hermanos, que estas clases estamos haciendo con la intención de que ustedes puedan ir a las mismas escrituras, a la Torá, y ustedes pueden comenzar a leer literalmente la Santa Escritura, la Santa Palabra del Eterno, y poco a poco poder ir entendiendo los verbos, los tiempos, en qué persona, singular, plural, y de verdad nos va a cambiar mucho el entendimiento que tenemos en las escrituras, porque lógicamente siempre les he dicho que literalmente no hay ninguna Biblia que haya traducido exactamente lo que encontramos en las escrituras. Así que la primero que vamos a aprender el día de hoy, les voy a enseñar acerca de los interrogativos y los pronombres demostrativos. Así que vamos a nuestra primera diapositiva. Ok, tenemos pronombres interrogativos, hay varios tipos de pronombres y vamos a ver que están escritos de distintas formas dependiendo si está hablando del sujeto del verbo o objeto del verbo. Así que vamos a ir del lado derecho donde dice objeto del verbo. Vamos a leer abajo en hebreo. Ya ustedes, todos los alumnos que ya han aprendido a leer, van a poder seguir la lectura. Entonces dice, et mi eshlach, et mi, ¿a quién enviaré? Entonces, lo que está en rojo es un pronombre interrogativo, mi. Entonces, el hecho de que ya aparece el mi, el decir ya de frente, et mi eshlach, ¿a quién enviaré? Ya sabemos que es una pregunta, porque como es interrogativo, es mi ya sabemos que es quién. Entonces, lógico, si ya tenemos el quién, no tenemos el signo de interrogación, pero ya al tener la palabra quién, ya sabemos que esto es una pregunta. Entonces, por eso que es et mi, ¿a quién? Ok, continuamos. Y en la segunda línea, abajo, dice, me asita. Me asita. Perdón, no vamos a leer lo de abajo, vamos a leer al otro lado, que vamos a continuar con el mi, y después vamos a hacer el me o el ma. Así que vamos a ver ahora el sujeto del verbo. Dice, mi hikit leja. ¿Quién te dijo a ti eso? Vamos a decir una cosa así. Entonces, ¿quién te reveló a ti? ¿Quién te dijo a ti? Entonces, ahí vemos mi, que nuevamente el hecho de que aparece el mi, ahora está hablando a una persona. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el hecho como está el mi, sabemos que es una pregunta. Entonces, lógicamente, le damos la entonación correspondiente. Mi higit leja. Ahora sí, vamos a la segunda línea. Vamos a la oración que puse objeto del verbo, que dice me asita. El pronombre ahí interrogativo es ma, que significa qué o cuál. Pero también en las escrituras las encontramos con me. Como acuérdense que hemos visto, la mayoría de las preposiciones las encontramos con diferentes nikudot, con diferentes vocales. Lo mismo va a pasar con los pronombres interrogativos. Entonces acá dice, me asita. ¿Qué has hecho? ¿Okay? Me asita. En la siguiente, el sujeto del verbo es ma. Entonces ahí dice, ma hatati. ¿Cuál es mi pecado? Hatat es pecado. Entonces, ¿cuál o qué es mi pecado? Entonces, ahora, hay algo que quiero que sepan. Yo he traducido cuál es mi pecado. En el otro es me asita, ¿qué es lo que has hecho? Porque hay algo que quiero que entiendan y ahora vamos a ver, como le dije después más adelante, lo de los tiempos. El verbo, el ser en el hebreo, en el presente, no existe, está entendido. O sea que nosotros, por ejemplo, en español decimos la niña es chica o el libro es rojo, es. En el hebreo ustedes no van a encontrar la palabra es, o sea, el verbo ser en presente no existe, está entendido. Podemos decir Hasefer Katán, el libro pequeño. Entonces, pero lógicamente significa el libro es pequeño, entonces el es no está en el presente, ¿ok? Algo que debemos saber. Ahora sí, vamos a ver los pronombres demostrativos que están allí en el cuadradito. Puse plural y singular. Bajo el singular tenemos se, so o sot, ¿ok? Eso es este. Es perdón, se y so. Los tres primeros que se, so y so son masculinos, singular. O sea, en realidad debemos traducirlo como este. ¿Ok? Sin embargo, el sot
el que tiene ella, ese es femenino, ¿ok? Es esta. Y el plural es el o ele. Esas son las dos formas que aparece plural para estos. Ahora, el plural para estos es lo mismo que para estas. Esta es una excepción que tiene el hebreo, que la palabra estos o estas es exactamente la misma. No hay femenino, no hay masculino, sino dependiendo el contexto que estamos leyendo. Si estamos hablando de algo femenino, vamos a traducir estas. Pero si estamos hablando de algo masculino, vamos a traducir esto. Pero es la misma palabra. Así que vamos a ver, regresar nuevamente. Ahí abajo, entonces, les puse unos ejemplos. Por ejemplo, la primera que leemos, de derecha a izquierda, está en rojo. Sot habraja. Esta es la bendición, habraja, ¿ok? Está con el artículo ha. Entonces, sot es esta. Y sabemos que está en femenino, habraja. Entonces, esta es la bendición. Ahora, como le digo, el es no está, pero está entendido. La siguiente dice, se hadabar. Esta es la palabra, ¿ok? Pero entonces se es, como es davar, está en masculino, y entonces es este, ¿ok? La última que les puse es L, Toldot, Esaf. Estas son las generaciones de Esaf, Esaú. Entonces L, como ya saben, Toldot está en plural, porque es plural de generaciones de Esaú. Entonces, estas son las generaciones, porque la palabra Toldot está en femenino, entonces traducimos como estas. Estas son las generaciones de Esaf. Como verán, el verbo ser no está escrito, pero está entendido. Así que esto es muy importante que ustedes recuerden, porque tanto en el hebreo de conversación como en el hebreo de las escrituras pasa lo mismo. El verbo ser en presente no existe, está entendido. Vamos a ir ahora a lo siguiente, que vamos a aprender acerca de sufijos en las personas. ¿Ok? Quiere decir que cuando una palabra, un verbo, vamos a decir así, se refiere a una persona, por ejemplo, y tú amarás, una cosa así, ¿no? Con todo tu corazón. Entonces, todas las palabras que, dependiendo de qué personas, a qué persona está dirigida o qué persona está hablando, tiene una terminación distinta. Y es por eso que nosotros esto sí tenemos que aprenderlo para poder reconocer. Así que voy a explicarles, vamos a ir. La primera persona sabemos que es yo. ¿Ok? Yo. Entonces, en donde está la línea singular, vamos a verlo todo en línea horizontal, ¿no? En singular, vamos a ver que cualquier palabra que acaba en i, como ven ahí, tienen el shirek y la yod, que sabemos que es la terminación i. Quiere decir que va a ser, se refiere a mí, a primera persona. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, la palabra Shem es nombre. Si yo digo Shmi o Shemi, es mi nombre, ¿ok? Entonces, todo lo que acaba en i quiere decir es mío, ¿ok? Es de la primera persona. Y en plural, todo lo que acaba en u o nu es de plural. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que, acuérdense que la ni es singular, es yo, y anachnu es nosotros. Entonces, la terminación de la persona les ayuda a entender cuando está la conjugación del verbo. Porque, lógicamente, anachnu es nosotros. Entonces, el verbo que está terminado en nu, sabemos que se trata de plural, ¿ok? Vamos a saber y entender que se trata de plural. Así que esto es algo bien fácil de reconocer una vez que nosotros aprendemos los pronombres personales, que es ani, ata, at, anachnu, no, hi, hu, hem, hen, como les puse, lo aprendimos en la clase pasada. Ahora, la segunda persona. En la segunda persona vamos a ver que cuando una palabra acaba en ja, es masculino. Acuérdense que la segunda persona es tú, ¿ok? Por eso que en las escrituras vamos a encontrar que todo lo que dice, amarás al Eterno, levadeja, o sea, que tú lo amarás, levadeja, meodeja. Entonces está en segunda persona, está en tú, segunda persona masculino. Y cuando termina en lej, o por ejemplo, terminas en la jaf, sofit, sin vocal adentro, es femenino, ¿ok? Por ejemplo, si tú preguntas a una persona cuál es tu nombre, si es una mujer, le vas a decir mashmech, ¿ok? Sin embargo, si es un varón, vas a decir mashimja, ¿ok? Acaba en ja para varón y para femenino cierra en la consonante, mashmech, o sea, ¿cuál es tu nombre? Y entonces esto es algo que tenemos que, como dije, aprender y recordar. Ahora, en plural, segunda persona, que son ustedes, hay una variedad para la terminación masculina y la femenina. Por ejemplo, cuando termina en gem,
es masculina y acaba en gen es femenina. O sea que la mem al final, como siempre, vamos a reconocer que es masculina la terminación y la nun nos hace femenina. Por otro lado, tenemos la tercera persona. La tercera persona quiere decir él o ella, o ellos o ellas. Y vamos a ver en singular que una palabra que acaba en o, jo, ju, como vemos ahí, todas esas tres primeras son masculinas. Por ejemplo, es ishto, la mujer de él, ishto, en no, acaba en ol, entonces ish, isha es mujer, pero ishto, de él, entonces la terminación o es masculina y habla de la persona de él. Ay, perdón, me equivoqué. Ok, ahora sí. Entonces, cuando es terminación en ja, es femenina, ¿ok? Femenina. Entonces ahí tienen, bien sea que tienen ahí la patá con la hey o la hey con la patá abajo. O con la kamet, perdón. Ok, ahora vamos a ver el plural. El plural, todo lo que termina también en am o hem, esos dos son masculinos. Y todo lo que termina en an o hen es femenino. Acuérdense, entonces ahí es bien fácil reconocer porque la mem es masculino mientras que la nun es femenino. Y acá tenemos, les puse 3 ejemplos de palabras, yishmu, yishmeu, que shma, escuchar. Ellos escucharon, ¿ok? La terminación u está, y después tenemos ishteja. Ahí está, por ejemplo, tu esposa, tu mujer, ¿no? Ishteja. Acá, y entonces sabemos que la terminación ja es masculina, entonces es la esposa de él. Y ahí tenemos lo último que dice shema, que shema no es shma de escuchar, porque esa es otra raíz. La de escuchar es shim, mem, ayi. Este caso es shem, es la palabra shem que significa nombre, y shema es femenino. O sea, ¿cuál es el nombre de ella? Shema, ¿ok? Su nombre de ella es Shema. Entonces aquí ya por eso les puse 3 ejemplos. Y bueno, esto lo van a ir aprendiendo conforme la práctica, conforme vamos leyendo, vamos a ir aprendiendo y reconociendo. Pero sí es bueno que vayan memorizando un poco estas terminaciones para que puedan reconocer. Como siempre, ustedes pueden ir a Teshuvah TV y ahí está la clase. Ustedes la pueden imprimir para que ustedes la puedan tener, para que puedan estudiarla o practicarla. Vamos a ir ahora a aprender acerca de los tiempos. Como les dije antes, el tiempo en el hebreo bíblico sobre todo es un poco distinto del hebreo conversación, el hebreo que existe hoy en el Israel. El hebreo de Israel, el hebreo conversacional del día de hoy, sí, lógicamente tiene presente, pasado y futuro. Tiene los 3 tiempos, como todo idioma, ¿no? Igualito en inglés, en español, tenemos el presente, el pasado, el futuro. En inglés es bien fácil porque, como dije yo, creo que les había comentado antes, las terminaciones del inglés es una para todo. Si es pasado acaba en ed, si el futuro acaba en ing. I worked. Con ed es yo trabajé. I'll be working es el futuro. Entonces la ing te da su futuro. Entonces el hebreo tiene lo mismo, pero el hebreo bíblico es muy interesante y de verdad como es un idioma profético y por eso es que tiene esta, yo creo que esto es como profético que tiene las escrituras en los tiempos verbales que tiene la escritura. Vamos a leer lo que les puse acá para que entiendan. El hebreo bíblico no es un lenguaje de tiempos. Acuérdense que estamos hablando del hebreo bíblico. Esto significa que la misma forma de un verbo puede ser traducido como pasado, presente o futuro, en función del contexto y varias señales gramaticales. ¿Ok? Hay una señal gramática que es la más conocida, que es la vav que convierte, conocida como vav hahipuj. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, en realidad, esta vav va a convertir de futuro a pasado. Y esto es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco porque esto es increíble. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué va a pasar? Que si yo lo leo aplicando esta regla, va a tener un significado. Pero si yo lo leo literalmente como está, sin usando esta vav esta vav que cambia, voy a encontrar otro mensaje. Y por eso es que toda la escritura es un mensaje profético, sobre todo porque es cíclico. Acuérdense que en la escritura todo es cíclico. Quiere decir que algo se cumple, se va a cumplir. Y entonces esto es lo que es importantísimo que ustedes entiendan, porque por eso que, por no entender esto, amados hermanos, hay tanta confusión, sobre todo respecto a las profecías bíblicas. Hay gente que ha leído y ve que la palabra está en pasado o está en futuro, entonces han hecho una
tautología de algo que no es correcto, pero eso es lo que pasa por no conocer la gramática hebrea. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer la gramática hebrea. Así que yo les voy a poner acá y les voy a explicar algo acerca de los tiempos bíblicos. Como dije, el hebreo solamente tiene dos formas. Quiere decir que va a presentarse en dos formas, ¿ok? El perfecto se le conoce como el perfecto o el imperfecto. El perfecto estamos hablando para aclararles algo, para que ustedes puedan entender, se trata de la conjugación verbal, quiere decir que estamos hablando de un verbo. Sabemos que un verbo tenemos que conjugarlo, ¿no? Yo corro, tú corres, él corre, así, nosotros corremos, en fin, como nosotros entendemos en todos los idiomas. Entonces, esto es lo que pasa con el hebreo, como tiene solamente dos conjugaciones verbales, vamos a verlas ahora, les voy a poder explicar. Les puse ahí abajo, por ejemplo, la raíz de guardar, que es shomer. Aunque tenemos, siempre que ven las letras con el puntito, ya saben que se trata de una raíz. Entonces ahí tenemos shim, mem, resh. Esa es la raíz de guardar. Entonces el tiempo perfecto es el que está el primero abajo del perfecto donde puse, ven que lo pongo como rojo. Tiene un sufijo. Quiere decir que al final de la raíz se ha agregado algo, una terminación. ¿Ok? Ahora sí, como vemos que está en I, sabemos que es yo, o sea, es yo. Entonces ahí dice shamarti, yo guardé. ¿Ok? Ese es el pasado. Entonces, el pasado es perfecto. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué es perfecto, porque está terminado. Es la acción terminada. Y eso es lo que tiene el hebreo. Los dos tiempos que tiene es la acción terminada, que es el pasado, es perfecto. Sin embargo, el futuro es algo que vamos a verlo como presente o futuro, pero no está, como que no está terminado. Entonces, por eso se le llama imperfecto. Pero también se le llama imperfecto, ¿por qué? Porque se lo puede reconocer porque tiene un prefijo. Quiere decir que a la raíz va a ir un prefijo, va a tener algunas letras que nos van a ayudar a entender de qué persona está hablando. En este caso, por ejemplo, dice Eshmor. La Aleph lo va a hacer yo, ¿ok? Primera persona. Entonces, los dos ejemplos le puse ahí en primera persona. Shamarti, yo guardé, y Eshmar, yo guardaré. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que tiene. Entonces ya van a poder reconocer, por eso es importante, y vamos a poder reconocer las raíces y entender que el perfecto es el sufijo, que es pasado, y el imperfecto que lleva es el prefijo, es el futuro. ¿Ok? Así que esto es para que entiendan. Ahora vamos a ver cómo varían los tiempos. Le he puesto acá algunos tiempos que son los más usados en las personas. O sea, ¿cómo vamos a poder reconocer de qué persona está hablando? Ahí está. Entonces yo le puse persona, abajo están los tipos de personas, yo, tú, masculino, tú, femenino, él, nosotros. Y el pasado, entonces esto, acuérdense que el pasado es el sufijo, que es lo que está agregado a la raíz. Entonces quiere decir que va a ir al final de la palabra. Entonces cuando se trata de yo, vamos a ver como yo dije, ti, como llamarti, como vimos. Entonces es yo. Cuando es tú masculino, la terminación va a ser ta. Cuando es tú femenino va a ser simplemente llamart, por ejemplo, acaba en taf, si no, la lleva no suena al final, ¿ok? Entonces va a acabar en taf, simplemente llamart, ¿ok? Entonces cuando se trata de él, va a tener una yot, y cuando se trata de nosotros va a tener una nu, va a terminar en una nu. Ahora, el futuro, ahí sí vemos que hay un cambio. Cuando se trata de primera persona, y como vemos en que enseñé antes, es la Aleph por delante, quiere decir que es primera persona futuro, ¿ok? Cuando es segunda persona futuro, es taf, masculino. Y en femenino también, en el hebreo bíblico también es igual, masculino o femenino tiene una taf por delante. Y cuando es tercera persona, él es una yot por delante, ¿ok? Así que eso lo hace tercera persona, y nosotros va a tener el nu o la nun por delante. Ahora, no hay que confundirnos con el nifal. Acuérdense que el nifal es una de los minyamin, de las ramas verbales, que como vimos en la primera clase, que como le dije que eso era un poquito complicado, pero hay que saber reconocer cuando es un nifal, ¿ok? Así que, pero vemos cuando tiene una nun por delante, entonces vamos a entender y saber que se trata de futuro, nosotros, plural. Acá les puse unos ejemplos. Vamos a estudiar algunos ejemplos que están en las escrituras y que vamos a poder aplicarlos a lo que hemos aprendido. El primer ejemplo que les puse lo encontramos en Bereshit 1.3. Entonces ahí dice, vamos a leer la primera palabra, Vayomer. Vayomer Elohim, ¿ok? Vamos a poner la coma, vamos a parar ahí. Vayomer Elohim.
Yo les puse las dos preposiciones que tienen ahí, les puse en diferentes colores. La Vav que puse en rojo es lo que quiero que entiendan que es la Vav Hajipuj. Es la Vav que va a convertir. Y entonces tenemos la Yod, está en verde. Eso Yod significa que es tercera persona, quiere decir que es él. O sea, Yomer es él guarda, él dijo, porque la raíz es amar. Ahí les puse yo al lado izquierdo, dice Shoresh. La primera que estamos viendo es la Aleph Mem Resh. Es amar, que es decir, es para decir. Entonces, el hecho que dice Vayomer, si yo le quito la Vav, Yomer, es él dijo, ¿ok? Él dirá, mejor dicho, en futuro. Pero, ¿qué pasa? Como tiene la Vav Hajipuj, entonces se ha traducido en pasado, ¿ok? Entonces, que dice Vayomer a Elohim es, y dijo Elohim, cuando literalmente, en verdad, debería ser, y él dirá, ¿no? Pero, lógicamente, para que tenga sentido, entonces, eso es lo que tiene la Vav Hajipuj, que cambia el tiempo. Entonces continúa la oración, porque esto es en Génesis 1.3. Dice, Yehi or, lo mismo. Yehi es el verbo ser, que esa es la raíz del nombre del Eterno, que es Hayá. Ahí tienen la Shore, la segunda Shore que le puse, la Hei, la Yod y la Hei es Hayá, es el verbo ser. ¿Ok? Yehi, entonces él será, ¿ok? Está en futuro. ¿Ok? Entonces ahí dice será or, será la luz. Entonces, y dijo Elohim, será la luz. Y la siguiente frase es, Vaihi or, y fue la luz. Entonces, ahí sí, cuando lo han traducido, y fue la luz, entonces tiene la Vav Hajipuj, que está en futuro, sin embargo, lo leemos en pasado. Entonces, sea la luz, o será la luz, como dice la primera, en el medio, pero, y fue la luz. Entonces, es la Vav lo que lo cambia, pero como verán, es la misma palabra. ¿Ok? Lo que pasa es que uno tiene la Vav y la otra no tiene la Vav. Así que como verán, esto es lo que aplica lo que es la Vav conversiva, la Vav que convierte el tiempo. Pero como dijo, podemos leerlo de las dos formas, ¿no? Si no aplicamos la regla. Entonces, eso es lo interesante que tiene las escrituras. Vamos a ir a la segunda ejemplo que les puse. Bereshit 3.14. Dice, ¿por qué asita sot? ¿Por qué has hecho esto? Entonces ahí simplemente les puse el ejemplo para que vean que la palabra asá, que es hacer, ahí tienen la tercera shoresh, ahí tienen la ayin, la sin y la hei, entonces esa es la raíz asá. Sin embargo, asita, ya tener el sufijo lo hace pasado. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Sot, esto, ¿no? Entonces ahí eso es lo que tiene. Ahora, la última que les puse, el último ejemplo que he puesto es Bereshit 27:42. Dice, Vatikra, dice, la Yaakov Bená Hakatán, ¿ok? Vatikra. Esa palabra es del verbo kara, que es llamar. Y ahí tenemos, la Vav está en rojo, porque sabemos que la Vav, Hajipuj, y Tikra, acuérdense que es la Tav, que está en femenino, porque si vamos a ver a qué persona se refiere, miren, la Tav puede ser futuro, futuro, y futuro, tú masculino o tú femenino, pero sabemos que es Rebeca, que está llamando a su hijo, entonces a Jacob. Entonces, sabemos que es femenino, porque como digo, tenemos que leer el contexto, ¿no? Y ahí después dice Bená, el hijo de ella, Ben es Bená, ¿ok? Entonces dice Vatikra, entonces Vatikra es, y ella llamó, lo que pasa que está en futuro, pero el Vav la convierte y lo hace en pasado. Y ella llamó a Jacob, le Jacob, ahí está la preposición lamed que hemos aprendido, a Jacob. Bená, a su hijo, al hijo de ella, acuérdense que la palabra es Bená, Hakatán. Hakatán es el pequeño, el más pequeño. Porque sabemos que, bueno, Esaf era el mayor y Jacob era el menor. Así que por eso les puse ahí, amados hermanos, para que vean cómo algunas conjugaciones de los verbos y cómo estamos viendo que los tiempos son cambiados. Y esto es algo muy importante porque pocas personas conocen esto. Y como le digo, esto es un misterio increíble que tienen las escrituras porque verdaderamente a la hora que yo traduzco, acuérdense, esto nos va a llevar al Pardes. Porque si yo traduzco literal,
literalmente voy a encontrar un mensaje. Ahora, si yo aplico la regla de que la VAB conversiva, que lo va a cambiar, voy a encontrar otro mensaje. Entonces, eso es el lenguaje profético que tienen las escrituras. Así que, como verán, hay dos tiempos. Solamente son dos los tiempos que tienen las escrituras. Así que vamos a hacer de nuevo vamos a leer lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vamos a hacer un repaso. ¿Okay? Vamos a ver, como dije ahí, los pronombres interrogativos es el mi. Ya saben que el mi es quién. ¿Sí? Sea como sea que sea la frase, pero el hecho que está mi es quién, ya sabemos que es pregunta. Lo mismo con el ma. Ya al ser cuál o qué, sabemos que lógicamente es una pregunta. Entonces, tenemos que darle la entonación. ¿No? Majatati, ¿cuál es mi pecado? O me asita, ¿qué has hecho? ¿No? O interrogativos ¿no? Y ahora, como dije, los pronombres demostrativos que hemos aprendido, como tenemos singular o plural, ya sabemos que se, so, es masculino, mientras que el sot es el femenino, ¿ok? Acuérdense, el sot, siempre como termina ot, ya sabemos que la terminación femenina cambia a ot cuando se trata de plural, pero sin embargo, en este caso, cuando es esta, está en esta forma, ot, sot, y sin embargo es esta. Y el plural es para los dos. Esto es algo fácil, que bueno fuera de que en verdad que muchas palabras hebreas fueran así, lo mismo para varón que para mujer, porque nos facilitaría mucho las cosas, pero tristemente no. Por eso que es un poco complicado lo que es cuando ya aprendemos la gramática. La gramática y lógicamente se hace un poco más complicado, pero teniendo la regla de, como dije yo, de teniendo qué letra, qué consonante va delante de la raíz cuando se trata de una primera persona, segunda, eso, si nosotros memorizamos eso, nos va a poder ayudar muchísimo. Bueno, después que más hemos aprendido los sufijos, ya saben que acuérdense, todo lo que acaba en i es mío, shmi, todo lo que acaba en i es mío, y lo que es nu, acaba es nosotros. Y la segunda persona, acuérdense como hemos visto acá, es levadeja, es ¿cómo se llama? Masculino, mientras que cuando acaba en la haf nomás sofit es femenino. Y gem son ellos, y perdón, no ellos, sino ustedes, porque esa es la diferencia, que no hay que confundirnos con el gem y con el gem, ¿ok? Hay algo que nos puede ayudar, y es saber que, por ejemplo, si nosotros decimos la segunda persona masculina es he, es who, mientras que la femenina es he, ¿verdad? Perdón, la tercera persona, que es él o ella. Entonces, cuando es plural, va a tener la misma he, porque acuérdense que he o who es con he. Entonces, nos va a ser fácil recordar que el hem o el gen también tiene la he. Mientras que la segunda persona, que es, ata, ¿no? At, y la terminación en el singular es fácil reconocer porque at, que es femenino, igualito acaba en la consonante, mientras que ata acaba en la ja, y entonces por eso es fácil reconocerlo. Y cuando se trata de futuro, de plural, es hem, que es ustedes, o gen, ellas, ¿ok? Entonces tiene la jaf. Y es por eso que es una forma de nosotros poder recordar un poquito. Luego vimos, como les dije, acuérdense lo que les hablé, de los tiempos en el hebreo, y saber entender eso que tienen las dos formas, el perfecto o el imperfecto. El perfecto es simplemente cuando está la raíz seguida de un sufijo, que eso nos va a ayudar a entender qué persona es, y eso ya entendemos que es el pasado, que es la acción terminada, mientras que el imperfecto es el que lleva el prefijo, tiene las letras delante de la raíz. Pero como vemos, ¿qué pasa? Que a la hora que tenga la Bab Hagipuj va a cambiar los tiempos. Así que ahí no tienen el cuadro, ya más o menos para que lo tengan, de cómo reconocer cuando está en pasado, en futuro. Y por último, los ejemplos que les puse aquí, que vamos a volver a leer, dice, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or. Y entonces y dijo Elohim, a pesar de que Vayomer es y dirá Elohim. Sin embargo, lo han traducido como dijo, Yehi Or, será la luz. ¿Okay? Vayhi Or, y será la luz. ¿Okay? Pero sin embargo, la Bab lo cambió, y entonces dice, será la luz, y Vayhi Or, y fue la luz, lo ha traducido en pasado. Y al segundo es fácil porque la terminación es así que has hecho, está en pasado. Ese sí no tiene problema porque no tiene la Bab. Y la última que le puse, Bereshit 27:42, entonces ahí sí, Batikra, ahí lo cambiaron, a pesar de que está en
en futuro se va a cambiar al pasado. Y ella llamó a Yaakov Ben Hakatan, a su hijo, el más pequeño. Ahí tienen las Shores. Y después, ahora en la clase siguiente, lo que voy a hacer es ver un poco cómo se conjugan las raíces. Porque acá, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar lo último, ustedes van a ver, por ejemplo, la raíz, la tercera raíz que es Asa. Cuando está en pasado, Asita. La raíz de Asa tiene una Ayin, una Sin y una Hei. Y sin embargo, cuando ustedes lo ven ahí conjugado, no tiene ya la G. Drop, como se dice, la ha cortado, la ha desaparecido y tiene la terminación. Y entonces esto es bueno que aprendamos un poquito acerca de cómo se conjuga, si vamos a ver que según las raíces, las shores, cuando hay una ay en el medio, cuando hay una bab en el medio, vamos a ver que la conjugación del verbo va a variar un poco. Así que en la próxima clase vamos a aprender eso un poco de las conjugaciones de los verbos y ya con esto, vamos hermanos, en la próxima clase sería la última clase de gramática básica, que es lo que estoy enseñando para poder entender las escrituras, porque esa es nuestra meta. Así que ya después de haber terminado esta clase y después la próxima, ya estaremos empezando de frente a comenzar a aprender palabras, muchas palabras de Génesis que nos van a ayudar a entender las escrituras. De verdad que yo creo que esa va a ser la mejor clase que van a poder ustedes aprender directamente ya leyendo de las escrituras. Entonces vamos a ver si está en pasado, si está en qué persona, y vamos a ir entendiendo y encontrando los mensajes que tenemos en las escrituras. Así que, amados hermanos, espero que hayan aprendido